Paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el Salmo 119, verso 120. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Señor, te hemos alabado. Señor, ahora te toca a ti, Padre. Espíritu de Dios, Maestro, enséñanos. Trae entendimiento a nuestros corazones, Señor, porque tú sabes que sin entendimiento vamos a seguir errando, Señor. Glorifica tu palabra, que hoy corra y sea glorificada en nuestras vidas, Señor. Estaremos atentos, Señor, a lo que nos quieres enseñar en esta mañana. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Mesías. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy estamos concluyendo la estrofa número 15 del Salmo 119. Estamos en la enseñanza número 58. Caminando con el Señor en temor y temblor. Es importante entender cómo el Espíritu Santo nos enseña a través del salmista durante estos 120 versos su amor por la palabra, su devoción hacia Dios, su celo por la palabra, cómo el salmista hace diferencia entre los que aman a Dios y los que no lo aman, cómo el salmista defiende la palabra. Vemos, después de que él hace grande diferencia entre su devoción y la indiferencia para con Dios de muchos que persiguen al salmista. Y vemos cómo termina aquí en este Salmo 100, en este verso 120, hablando de miedo, de temblor, que es algo que uno no se explica. Un hombre con tanta revelación de Dios, con tanta comunión con Dios, y dice que el Señor es su escudo, es su escondedero, es su refugio, es su sustento, que el Señor es quien lo sostiene. Y cómo nos enseña en este verso su miedo, su temblor por los juicios de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude hoy a entender de que hay un temor reverente hacia Dios, pero también que hay un temor y un temblor que a Dios le interesa que usted y yo tengamos, y eso está desde Génesis hasta Apocalipsis. Caminar en reverencia, en temor reverente con el Señor, no solo por sus juicios, por su poder, autoridad solamente, sino por la totalidad de su grandeza, las excelencias, los atributos, las hermosuras de Dios, por su amor, su justicia, su bondad, su benevolencia, su compasión. El Señor no cambia, hermanos, por sus misericordias, su paciencia, su perdón y su absoluta santidad. Es necesario que nosotros, hermanos, tengamos ese temor reverente por esas razones tan preciosas. Enseñaba esta mañana
en la clase del bautismo sobre que el Señor quiere una consagración verdadera de nosotros a Él. Y Dios quiere una consagración entera, total, definitiva y continua a Él. El Señor quiere una relación. Sin eso es imposible, hermano, nosotros vivir para agradar a Dios. Entonces, qué importante que usted y yo podamos entender hoy lo que nos quiere enseñar el Señor a través de la vida del salmista: a temer y temblar ante la santidad de Dios, entendiendo de que el temor de Dios es sinónimo de obediencia. Nosotros no podemos decir que tememos a Dios si no obedecemos a Dios. El Señor nos da ejemplos a través de su palabra, hermanos, de por qué debemos temerlo, no solo reverentemente, sino con miedo, con temblor, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. En el verso 113 de esta 15ª estrofa, el salmista dice: aborrezco a los hipócritas. Mire la diferencia que él hace entre los de doble corazón, los de doble ánimo, aquellos que no se han decidido, aquellos que dicen una cosa pero piensan otra. El Señor dice: este pueblo de labios me dice una cosa, pero la verdad es que están lejos de mí. Entonces el salmista hace una diferencia, dice: aborrezco a esos hipócritas, pero amo tu ley. Mire la diferencia entre los que no aman la ley de Dios, la palabra de Dios, como Él los llama hipócritas. En el verso 115 les dice: apartaos de mí, malignos. Pero también hace diferencia: pues yo guardaré los mandamientos de Dios. Entonces hay un contraste entre el amar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, y por supuesto el temor de Dios. En el verso 118 vuelve y ataca y dice: hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos. En el 119, como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Entonces vemos una diferencia entre la desobediencia, la indiferencia, la independencia de Dios y de su palabra, y el depender de la palabra del Señor. Y termina diciendo, por supuesto, en el verso 120: mi carne se ha estremecido. Cuando habla de que la carne se estremece, habla de miedo, habla de temblor, hermano, habla de algo pavoroso, y dice: por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Entonces, qué importante, hermanos, que el Señor nos enseña en su palabra por qué debemos temerlo. Decíamos la semana pasada: tememos a Dios porque la Biblia dice que el que crea que está firme, mire que no caiga. Tememos a Dios, y eso significa aquel que cree que no tiene el rabo de paja, mire que va para abajo. Tememos a Dios porque todos tenemos el rabo de paja y nos podemos quemar, hermanos. Tememos a Dios porque aunque los ángeles eran perfectos y vivían en la gloria perfecta de Dios, bajo obediencia absoluta al Señor, se quemaron. Por eso debemos temer a Dios, más hoy en día en un mundo de tinieblas, hermano, un mundo de maldad. Tememos a Dios porque la Biblia dice que ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los fornicarios entrarán en el reino de los cielos. Tememos a Dios porque Él dice que Él viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tememos a Dios porque es un juez justo y no tendrá por inocente al malvado. Dice la Biblia: tememos a Dios porque todo pecado será pagado en el infierno o será perdonado en Cristo. Por eso usted y yo tememos a Dios. ¿Qué tal si Adán, hermanos, cuando cayó, hubiese sido indiferente ante la santidad de Dios? Porque Adán pecó contra la santidad de Dios. Todo pecado suyo, mío, es contra la santidad de Dios. Por eso dice sin santidad, porque pecamos contra la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Si Adán hubiese sido indiferente, hermanos, como tantos creyentes hoy que pecan y empatan y vuelven y pecan y vuelven y empatan y como si nada fuera.
Dice la Biblia que Adán tuvo miedo. Dice la Biblia que Adán se escondió y se sintió desnudo, en vergüenza delante del Señor. ¿Será esta la reacción del creyente hoy en día, hermanos, cuando hay pecado? Cuando el Señor nos ha lavado con su preciosa sangre, cuando el Señor está haciendo una obra renovadora, regeneradora, santificadora en nuestras vidas, y nosotros, hermanos, se nos da lo mismo, hermanos, pecar contra Dios, pecar contra su santidad, hermanos, pecar contra las misericordias de Dios. Que el Señor, entre otras cosas, nos dice, en el Antiguo Testamento había que presentar sacrificios. Hoy en día el Señor nos dice: mira todas mis misericordias, haz suma de ellas, cuenta mis misericordias para tu vida, y cuando las cuentes, te ruego que por esas misericordias presentes tu vida, te consagres a mí en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto que Dios quiere, hermano. No tanta religión y tanta mentira. Presentar nuestra vida, hermano, a un Dios vivo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, ¿será esta nuestra reacción hoy en día, hermano, al pecar contra la santidad de Dios? ¿Nos sentimos desnudos? ¿Nos sentimos avergonzados, hermano? ¿Será esta? En Génesis 3:10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Adán tuvo miedo. Dice: porque estaba desnudo y me escondí. Hay que, hermano, usted y yo mantener presente que el pecado nos desnuda. El pecado nos hace sentir vergüenza ante Dios, hermano, cuando verdaderamente usted y yo estamos viviendo para el Señor. Cuando el pecado no nos desnuda, cuando el pecado no nos avergüenza, hermano, entonces tenemos que temer de lo que nos va a enseñar la palabra hoy. Porque cuando nos sentimos avergonzados, hermanos, nos arrepentimos, le lloramos, le clamamos, y el Señor viene y dice que el que está en luz, el que está en el Evangelio, el que está en Cristo, como el Señor es luz, tiene comunión con todos, y la bendita y preciosa sangre del Hijo de Dios viene y lo limpia de todo pecado. Qué importante, hermanos. El pecado, dice la Biblia, hace división entre nosotros y Dios. Ahora, habrá base bíblica para que usted y yo tengamos temor y temblor y miedo de Dios, y para que temblemos por los juicios que vienen. El salmista dice que se estremece siendo un hombre guiado por el Espíritu, temeroso de Dios. Llegó un momento en que le dijo: Señor, antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora que me humillaste, que me quebrantaste, que me trataste, mas ahora ya tengo temor, ahora guardo tu palabra. Es imposible guardar la palabra de Dios si no hay temor de Dios, hermanos. No existe. Entonces, qué importante sentirnos desnudos, hermano, cuando pecamos contra la santidad de Dios. Adán temió, se sintió mal, se avergonzó, se escondió, porque Adán conocía a Dios. Vivía también bajo la gloria de Dios, hermano, en comunión con Dios. Ahora yo me pregunto, ¿por qué será que la mayoría de la iglesia no tiene temor de Dios, ni tiene miedo ante los juicios de Dios? Adán temió. ¿Por qué? Porque conocía a Dios, porque tenía una relación con Dios. ¿Será que la iglesia no tiene una relación con Dios? ¿Será que la iglesia simplemente es una cuestión de ir con un cumplido, como cuando estábamos en la iglesia tradicional? ¿O hay una vida, hay una consagración, hermano, hay una comunión? La Biblia dice que separados del Señor nada podemos hacer. O sea, nosotros fuimos creados para depender del Señor y para darle gloria a su nombre todo el tiempo, hermanos. Qué importante. El problema es que no hay conocimiento de Dios. Y como no hay conocimiento de Dios, hermano, no hay temor de Dios. Y no se consideran los caminos del Señor. Entonces, la pregunta es: ¿habrá buenas razones para que usted y yo temamos al Señor? Entendiendo esto, el temor de Dios, usted va a ver que es como una gracia derramada. O sea, Dios pone circunstancias para que usted y yo temamos, pero esas circunstancias son como un regalo, es una gracia de Dios que nos atrae a Cristo, que nos atrae al Señor, que nos atrae a su voluntad, que nos aleja del pecado, dice la Biblia.
Dios a través de su palabra nos da muchos ejemplos del por qué debemos temerlo, del por qué debemos temblar, del por qué debemos estremecernos, hermano, porque sin temor de Dios, hermano, no hay obediencia. El Señor lo dice en su palabra. Miren la razón. Acuérdense, el Señor los sacó de Egipto y los llevó al monte Sinaí. Y los llevó al monte Sinaí e hizo un despliegue de poder, un despliegue de gloria. Mostró indignación, mostró ira. El monte temblaba, se sacudía. La voz de Dios tronante. Amenazas por toda parte. El que toque el borde del monte muere, y el animal que toque el monte muere. O sea, Dios mostrándose en indignación contra el pecado. Ahora, ¿cuál fue la razón? Moisés nos dice por qué el Señor mostró toda esa indignación y ese poder y ese temor, hermano, hacia Él, hacia su palabra. Moisés les dijo, eso está en Éxodo 20:20. Moisés les dijo, no temáis, mire la razón, porque para probaros vino Dios. Él bajó al monte y dice para probarlos, y para que su temor esté delante de vosotros. Propósito, para que no pequéis. O sea que Dios habló con su voz tronante, que dice que los estaba aturdiendo y que pensaban que se iban a morir. Le dijeron a Moisés, Moisés, dile al Señor que no nos hable más, háblanos tú y nosotros obedeceremos todo lo que tú digas. Y el Señor dejó de hablarles. Ellos pensaban que se iba a morir. Entonces Moisés les da la razón. Toda esta temeridad, todo esto que Dios está mostrando, su indignación, ese monte temblando, esas amenazas de muerte, son para que ustedes no pequen contra Dios. Hermanos, qué importante que el Señor nos muestra ejemplos para que nos sirva, para que no pequemos contra Él. Y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Por qué? Porque la Biblia dice textualmente que el temor nos aparta del pecado. Cuando hay temor, hermano, el temor es una herramienta, es una gracia de Dios que nos aparta del pecado. Y ya vemos algún ejemplo. Porque dice, este show, toda esta temeridad es para que no pequen. Para que no pequen. Una gracia bendita que nos acerca a Dios. Y esto está a través de toda la palabra. Vayamos para que veamos uno de esos ejemplos en Deuteronomio capítulo 21, verso 18. Mire que esto, acuérdese que la Biblia dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, o sea, esto es para usted y es para mí. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá y temerá. Hermano, qué importante es la misericordia, porque esto es simplemente misericordia de Dios derramada sobre Israel. Dios está poniendo un juicio como ejemplo para que el resto de las personas no pequen. El propósito era erradicar el pecado, y por eso Dios, hermano, permitió este juicio, para que el resto, y ahí lo dice, para que Israel no peque. Para que su temor, hermano, esté delante de ellos, para que no pequen contra el Señor. Hermano, ahora, ¿qué creemos nosotros que pudo haber sido la reacción? Imagínense usted y yo en ese momento, viendo cómo un amigo de nosotros está viniendo sobre ese juicio, el hermano Carlitos Antonio, viene y le sucede esto, lo apedrean y lo matan. ¿Qué pensaremos usted y yo que estamos ahí alrededor de ese juicio demandado por Dios?
¿qué vamos a sentir nosotros, hermano? Temor de desobedecer, temor de andar en glotonería, temor de andar borrachos, temor de estar violando la ley de Dios. Esa temeridad es una gracia de Dios. Miren lo que dice Proverbios 16:6, ahí está. Qué importante, hermano, hoy en día, cómo servirían esos ejemplos si el Señor los trajera de nuevo. Porque la gente dice peca, peca, peca y dice no pasa nada, no pasa nada. Los púlpitos llenos de pecado, no pasa nada. El pastor, hermano, como así 2 años con la querida, la esposa ahí y la querida allá escondidita y 2 años lleva relaciones con ella y el tipo sin ningún temor. Y hablando de santidad. Esto está así, vean. Hermanos, mire lo que dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ahí tuvo misericordia del pueblo. Y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. ¿Sí lo ve? Con el temor de Dios es que usted y yo nos apartamos del mal, hermanos. Si no hay temor, usted y yo cometemos todo tipo de cosas. ¿Por qué muchas veces a lo mejor no nos volvimos ladrones? Porque nos daba miedo. Pero si no hubiésemos tenido temor de eso, hubiésemos sido ladrones o quién sabe qué. O cuántas cosas hemos dejado de hacer por miedo. Entonces, esta es una arma de Dios para bendecirnos, hermano, para favorecernos, para que el pecado no esté en medio de nosotros. Ahí lo dice la Biblia. Entonces, imagínense, 20 personas aquí reunidas burlándonos del Señor. Mire, usted eso lo encuentra en muchas partes. Hablando sobre el cristianismo, hablando sobre la Biblia, la gente burlándose de Dios. Imagínense 20 personas reunidas. Y de pronto uno dice, si eres verdad que me parta un rayo, y viene un rayo y lo mata. ¿Usted qué cree que le pasa a los otros 19? Se van a llenar de temor, se van a llenar de temblor, van a tener miedo de Dios y con seguridad que nunca más van a volver a decir eso. ¿Ves? Qué arma tan preciosa esa temeridad de Dios para nosotros. Pero la Biblia dice que las cosas que se escribieron son para nosotros. Ese juicio sobre ese joven es para usted y para mí. Es una gracia, hermano, que nos atrae a Cristo, que nos atrae a la voluntad de Dios, a la comunión con Dios, a consagrarnos definitivamente al Señor, a alejarnos del pecado. Por eso es que el salmista declara: mi carne se ha estremecido por temor de ti, de tus juicios tengo miedo. Porque el salmista, acuérdense que es el Espíritu Santo hablando a través de la vida y la boca del salmista. El Señor está hablando de los juicios venideros, de las cosas terribles que vienen, hermano. Veamos, hermanos, otro ejemplo sobre esa temeridad. Vayamos. Porque las cosas que se escribieron son para nosotros, no eran para ellos. Mire lo que dice Hebreos 4:1. Dios a través de toda la Biblia nos dice que temamos y temblamos, y sobre todo en el Nuevo Testamento, donde la gente dice: no, ¿cómo así que un Dios de amor va a juzgar a la gente, va a condenar a la gente que él creó? Vamos a ver qué dice el Señor. Porque el Señor Jesucristo habló de que tuviéramos temor, miedo, temblor. Mire, temamos, pues, ojo, está hablando Pablo. Un hombre salvo, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno del temor de Dios, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, salvación, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Mire, temamos, verso 2. Porque también a nosotros, mire, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, el Evangelio se les anunció a los judíos en el desierto, igual que a nosotros, el mismo evangelio, no es ningún otro evangelio, es el mismo. Lo que pasa es que eran sombras, ahora nosotros tenemos la sustancia. Entonces, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, hermano. ¿Cuántos creyentes aquí en este momento de los que vemos aquí no les ha aprovechado ni 5 escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos llevan años pecando y tirando la palabra de Dios tras sus espaldas, pisoteando la voluntad de Dios, pisoteando la santidad de Dios, pisoteando la sangre de Cristo, menospreciando el favor gratuito de Dios? Hermano, ¿a cuántos aquí no les ha aprovechado? ¿A cuántos aquí se han metido a un curso en el SENA y ya lo aprobaron y ya tienen trabajo? Terminan carreras en 5 años y llevan 10 años en el Señor y cada vez para atrás. ¿A cuántos aquí no les ha aprovechado?
o no nos ha aprovechado. Porque es que esto es para allá y para acá. Entonces, pero no les aprovechó el oír la palabra. Mira cuánto no les ha aprovechado el oír la palabra, por no ir acompañada de fe, de temor, porque la palabra de fe lleva temor, lleva temor. La Biblia dice que con el temor el hombre se aparta del pecado. Entonces, en los que la oyeron. Entonces, qué tremendo. Qué tremendo, hermanos. Ahora, miremos a qué se refería esos dos versículos de Hebreos 4, 1 y 2. Vayamos a 1 Corintios 10 para que veamos un ejemplo de temeridad bien tremendo de Dios. Y esas cosas termina diciendo, dicen dos versículos, en el verso 6 y en el verso 11 dice que esas cosas fueron como ejemplo para usted y para mí. Mire y verá. Mire por qué no les aprovechó, hermanos. 1 Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, fueron bautizados ahí. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, la misma palabra, mire, la misma palabra que Dios les daba, el mismo maná que Dios les daba, todos lo comieron. 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, mire, la bebida del espíritu, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mire, en el Antiguo Testamento ellos bebiendo de Cristo, bebiendo de Cristo, bebiendo de los favores de Dios, bebiendo del poder del Espíritu, bebiendo de la misericordia de Dios. ¡Qué hermosura! 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Mire, hermano, ¿cuál es el propósito, hermano, del resumen de la salvación de nosotros que está en Romanos 12, 1 y 2? En Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este mundo, a estas tinieblas, sino sed transformados por medio de la renovación. Necesitamos la mente de Cristo, de vuestro entendimiento, para que podáis entender cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. No va a haber voluntad agradable y perfecta de Dios si no presentamos nuestra vida en sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento llevaban un sacrificio y en el altar lo montaban muerto. Ya lo habían degollado, ya le habían derramado la sangre, lo montaban muerto. Ahora Dios dice, en el altar, porque estamos crucificados con Cristo, en el altar preséntame tu vida como vivo entre los muertos. Sacrificio vivo, pero eso sí, que sea santo, apartado del mundo. No os conforméis más al mundo, agradable a Dios. Entonces, qué importante. Pero lo más de ellos no se agradó Dios. Quedaron postrados. ¿Qué quiere Dios? Consagración. No les interesó consagrarse a Dios. 6. Mas estas cosas, mírenlo aquí, le sucedieron como ejemplo para nosotros. O sea, que este juicio de Dios es un ejemplo para usted y para mí. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuántos hermanos que trabajan en su taxi se matan y el sábado trabajan toda la noche y el domingo vienen a dormir? Codicia, falta de fe, no honrar a Dios, no creer en las promesas de Dios. Hermano, ¿por qué no le dedicamos? Ok, si mañana no hay para comer, voy a honrar a Dios. Y la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue. Hermano, pero necesitamos honrar a Dios, honrar la palabra del Señor. Qué terrible, hermano. Yo los amo, los hermanos, pero hay que decirles la verdad, hermano. Trabaje toda la semana, Dios le va a multiplicar. Va a trabajar menos y va a recibir más si usted honra a Dios, pero va a ser probado. Va a ser probado. Porque es que nuestra fe tiene que ser probada, porque a veces cuando nos prueban sale enchape, sale puro enchape, no sale oro. Entonces miremos, hermano, cómo Dios probó, porque Dios prueba al creyente, Dios prueba al justo, Dios lo prueba a usted y a mí. Usted está caminando bien, bueno, usted es elegido para la prueba. ¿Por qué? Porque el Señor dice, Él me probará, dice Job, el Señor me probará. No, pero antes dice, Dios conoce mi camino. Y cuando usted va a Job, capítulo 1, verso 8, ahí dice Dios, ¿has considerado a mi siervo Job? Varón perfecto y recto. Ojo, temeroso de Dios. Es que si no hay temor de Dios no hay nada. Ni hay perfección, ni hay rectitud. Temeroso y recto.
temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces mire cómo Job dice, el Señor conoce mi camino. Mire ya lo que dice de mí, que soy perfecto, que soy recto, que lo amo, que estoy apartado del pecado y todo. Me probará. O sea que si usted anda bien, hermano, usted está en la lista. Me probará. Pero ¿qué le va a pasar a usted y me va a pasar a mí si estamos caminando en la voluntad de Dios? Me probará y saldré como oro. Hermano, no vamos a salir murmurando, pecando contra Dios, no. Si hay prueba, el Señor, hermano, ha prometido bendecirnos. Dice que su mano sigue extendida, hermano. Dice que su favor está sobre nosotros. Entonces, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, hermano. Mire, para que no codiciemos cosas malas. Muchos codician como ellos codiciaron. Mire cómo pone el ejemplo. Para que nosotros no codiciemos como ellos. Ni seamos idólatras como algunos de ellos fueron idólatras. Mire que es para usted y para mí. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, hermano. ¿Cuánta fornicación hay hoy en día? No solamente la fornicación de cuerpo a cuerpo, sino la fornicación espiritual. Fornicación espiritual, hermano. Tantas ídolos, tantas cosas. Dice, no tendrás ídolos delante de mí. Y cuántas veces la casa, el deporte, el fútbol, la familia, los hijos, el trabajo son ídolos que no permiten que Dios sea entronado. Y acuérdese lo que dice el Señor. Eso tiene dos contextos, pero uno de los contextos, Apocalipsis 11, cuando le dice a Juan, toma un cordel, toma un metro y mide el templo. Mide el templo. La Biblia dice que usted y yo somos el templo de Dios. Dice, y mide el altar. La Biblia dice que nuestro corazón debe ser el altar donde Dios es adorado. Y mide a los adoradores. Muchos templos no dan la medida, ni los altares, ni los adoradores, hermano. Necesitamos, hermano, que Dios quite toda fornicación espiritual de nuestras vidas. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Mire, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mire el 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas. Mire el propósito: para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Qué importante, hermano. Esa palabra es para usted y es para mí, hermano. La palabra, que tengamos temor. El Señor nos está diciendo que tengamos temor de la fornicación, del adulterio, de la idolatría, hermano, de la insensatez. Verso 12. Así que el que piensa que está firme, el que piensa que no tiene el rabo de paja, mire que no caiga, mire que no se queme. Es lo que está diciendo el Señor. Necesitamos, hermano, andar en temor y temblor con la palabra de Dios. Aquí Dios nos está enseñando, hermano, a combatir el pecado para que el resto no se contamine, con temor y temblor. Hebreos 2:1, mire lo que dice. Toda la Biblia está llena de el deseo y la gracia de Dios de que tengamos temor y temblor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hermano, ¿estamos atendiendo la palabra de Dios con diligencia? ¿Está siendo la palabra de Dios eficaz en nuestra vida, hermano? En nuestro caminar diario, en nuestro hogar. La estamos aplicando. Mire, hay algo que es fundamental, y es que el Señor viene a trabajar con nosotros. Pero lo que más le interesa cambiar a Dios de su vida y de la mía es una cosa: nuestro carácter. Si Dios no cambia nuestro carácter, no cambia nada. Porque el carácter es el ser humano. El amor, el que piensa, el que razona, el que toma decisiones. El gozo. Todo, hermanos, Dios le interesa cambiar nuestro carácter para que tengamos el carácter de Cristo. Si Dios no logra eso, no hay nada. Entonces, estamos siendo diligentes, hermanos, estamos escuchando con más diligencia que los que murieron en el desierto, porque esto es una comparación con ellos. Y dice, no sea que nos deslicemos. Aquí yo quiero hacer una acotación. El que está hablando es Pablo. Ya nosotros demostramos por una enseñanza muy preciosa de 8 puntos de por qué Pablo fue el que escribió Hebreos. Pero le quiero decir algo. Pablo está diciendo aquí
está diciendo, no sea que nos deslicemos. Él se tuvo en cuenta. ¿Sería que Pablo se podía deslizar? Él está diciendo que sí. Porque hay muchos que dicen que una vez usted es salvo, ya usted no se desliza. Ya la salvación no se pierde. Aquí Pablo está diciendo, no sea que nos deslicemos. Él mismo se está teniendo en cuenta. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cuál fue la justa retribución? 40 años los estuvo el Señor volteando por el desierto hasta que murió el último. Ahí los entró a los jóvenes a la tierra prometida, los acabó a todos en el desierto. Ese es el ejemplo para su vida y la mía. Recibió justa retribución. Mire, dice Pablo, se incluye él. ¿Cómo escaparemos nosotros? Hermano, que Pablo se incluya aquí. Esto es muy grave para esa teoría de que la salvación no se pierde. ¿Cómo escaparemos nosotros? Lo dice 2 veces. Escaparemos, está refiriendo a él. Y nosotros nuevamente está rectificando. Si descuidamos una salvación tan grande. La Biblia dice que guardemos nuestra salvación con temor y temblor. Con temor de Dios los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6b, nuevamente. Entonces, el temor de Dios o el miedo que Dios quiere que miremos las cosas pensando en los juicios, es una gracia, hermano, es un favor muy grande, es el mejor regalo que Dios nos puede dar. Hermano, porque para que guardemos nuestra vida, hermano, el Señor pone esa temeridad y así nos mantiene de la mano del Señor. Miren lo que dice Proverbios 8:13. Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. El salmista dice, apartaos de mí, malvados, pues yo guardaré la palabra del Señor. Entonces, mire que a usted y a mí nos toca tomar decisiones, hermanos, decisiones inteligentes que glorifiquen a Dios. El temor del Señor es aborrecer el mal. O sea, yo no puedo decir que temo a Dios porque predico, porque los púlpitos están llenos de gente que no tiene temor de Dios. O porque sabemos mucho, porque estudiamos, porque nos congregamos. La Biblia dice, aborrecer el mal es el temor de Dios. Aborrecer todo lo que ofende a Dios. El temor de Dios es la llave para vivir a Cristo. La Biblia llama a la iglesia a que vivamos a Cristo, a que andemos en las pisadas de Cristo. El que dice que está en el Señor, dice, debe andar como Él anduvo, en obediencia. Temor de Dios, hermano, para vivir a Cristo y gloriarnos de la preciosa obra de la cruz en nuestra vida. Porque esa obra trae santidad, trae regeneración y renovación a nuestra vida, la obra de la cruz. Pero usted y yo tenemos que tener presente de que el Señor nos puso en Cristo precisamente para eso. Y dice 1 Corintios 1:30 que el Señor es nuestra santificación, nuestra justificación y nuestra redención, unidos al Señor. Y entendamos esto, hermanos, el temor de Dios no es una opción, sino el fundamento para apartarnos del mal. Es el fundamento para apartarnos del mal, el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, hermano, no hay temor a pecar y a ofender a Dios. Y la verdadera marca de una fe salvadora, una iglesia bendecida, hermano, mire, ¿cómo se mide una iglesia bendecida? Si usted lo escucha por la televisión, una iglesia bendecida es una iglesia que ha ensanchado sus muros, que ha crecido, que el número de gentes va en aumento. Esa es una iglesia bendecida. Que tienen todo, que ya pagamos el templo. Eso es lo que llaman una iglesia bendecida. Pero bajo el fundamento bíblico, usted lo ve a través de toda la Biblia, una iglesia bendecida es una iglesia que tiene temor de Dios. No más.
No más, porque el temor de Dios nos aparta del mal. El temor del Señor sí nos aparta del mal. Nos aparta del pecado. Entonces, no se mide, hermano, por las paredes ni por la cantidad de gente. Se mide por el temor de Dios que usted y yo tengamos. Porque eso hace la diferencia en nuestras vidas. El temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Dios aborrece. Entonces, qué importante, hermanos. Qué tan real es el temor de Dios en nuestra vida, hermanos, como creyentes. El tiempo que llevamos caminando, qué tan real es ese temor en nuestras vidas, hermanos. ¿Será que antes de cometer un acto contra la santidad de Dios, contra algún hermano, que en definitiva es contra Dios, será que meditamos? ¿Será que consultamos a Dios? ¿Será que cuando el Señor nos dice que amemos, amamos, o simplemente nos dejamos llevar por nuestras razones y argumentos? El temor de Dios, hermanos, el fundamento está ahí en Romanos 12:2. Es que hagamos la perfecta voluntad de Dios. Cuando hay temor de Dios, nosotros vamos a querer agradar a Dios. Ese es el culto, no hay otro. Entonces, el temor de Dios nos mantiene en el camino correcto. Mire lo que dice el Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él, Dios, le enseñará el camino que ha de escoger al que teme a Dios. El que teme a Dios, Dios lo enseña, Dios lo guía, Dios lo capacita, Dios le da entendimiento. El que teme a Dios. Y Dios es el que pone ese temor cuando el corazón de nosotros lo anhelamos. Y la Biblia nos dice de que no seamos sabios en nuestro propio razonamiento, en nuestro propio entendimiento, que no levantemos argumentos. Dice, teme a Dios y apártate del mal, Proverbios 3:7. Entonces, qué importante, hermanos, que el temor de Dios está a través de toda la palabra. Y dice Proverbios 14:27, el temor del Señor es manantial de vida. Mire, hermanos, porque es que el temor de Dios nos aparta del pecado, nos aparta del mal, es manantial de vida, solo fluye vida para apartarse de los lazos de la muerte. Ya vamos terminando. Mire lo que dice Filipenses, capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, mire, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mano, con miedo, y Cristo lo dice claramente. Cristo lo dice, hermano. El Salmo 10:4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Mire, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hermano, la pregunta es, en toda esta semana que ha pasado, ¿en cuántos pensamientos de nuestra vida estuvo Dios? Porque aquí dice que en la mente del malo no está Dios. En ninguno de sus pensamientos está Dios. Nosotros, Dios nos llamó para vivir para Él, hermanos. Hoy en día la Biblia nos llama a nosotros real sacerdocio. Un sacerdocio real o verdadero, ya no levítico. Ya el sacerdocio levítico dejó de existir. Ahora hay un sacerdocio cimentado en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. Un sacerdocio verdadero, una nación santa, un pueblo adquirido a precio, para que vivamos, para que demos testimonio de las virtudes de Cristo en nuestras vidas. Entonces, hermano, en esta semana, en cada pensamiento, ¿será que estuvo Dios? Porque Dios debería estar en cada uno de nuestros pensamientos. Porque hay cosas que hacemos que no agradan a Dios.
Mire, y dice Proverbios 14:2, el que teme, el que camina en rectitud, teme al Señor. O sea que el que no camina en rectitud no teme a Dios. Y como no teme a Dios, no agrada a Dios, no hace la voluntad de Dios. Mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Y veamos un ejemplo que va a suceder en la venida del Señor. Porque en Apocalipsis capítulo 6, verso 15 en adelante, el Señor habla de que en su venida, dice que el Señor, el Cordero, va a derramar su ira y el Padre va a derramar su ira. Y dice que la gente le van a pedir a las montañas y a las rocas que les caigan encima, que los tapen, y no les va a caer, no les va a hacer nada. ¿Por qué? Porque se va a derramar la ira de Dios sobre aquellos que no tuvieron temor de Dios. Y mire, para que veamos cómo el mismo Jesucristo nos dijo y nos pide que tengamos temor y temblor. Vayamos a Lucas capítulo 12, verso 4. Lucas 12, verso 4. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Cree usted que Dios está diciendo aquí, el Señor está diciendo que debemos temer a Dios con terror y temblor? Claro que sí. Está hablando de infierno, está hablando de juicio, está hablando de destrucción. Habla de temblor, habla de miedo. Hermanos, qué miedo de aquellos que se congregan semana tras semana sin convertirse al Señor, viviendo su vida independiente de Dios, tirando la palabra de Dios tras sus espaldas, en donde no hay ningún cambio. Qué terrible, hermanos, que semana tras semana eso siga así y sin el más mínimo temor de Dios. Y leamos el último verso para cerrar. Dice Eclesiastés 7:18 que aquel que a Dios teme le saldrá todo bien. Qué hermosura, hermanos. Aquel que a Dios teme le saldrá todo bien, todo le será de bendición. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Dios mío, tú nos muestras a través de la vida del salmista, Señor, que él tiembla, que él tiene miedo, pensando en tu juicio venidero, Señor. Dios mío, tú nos enseñas a través de ejemplos que tú nos pones que son para nuestra vida. Señor, de que los que escucharon a ángeles que les dieron la palabra, Señor, vieron tu temeridad, vieron tu juicio, Señor. Y dices que eso es como ejemplo para cada uno de nosotros, Dios mío. Señor, que tu palabra, mi Señor, no quede atrás en nuestros corazones, que tengamos en cuenta lo que tú dices, que esos ejemplos, que esos juicios, Señor, son como ejemplo para nosotros. Tú nos pides que vivamos una vida de temor y reverencia, de temor y temblor, mi Señor, delante de ti.
Dios mío, si hemos caminado, mi Señor, teniendo tu palabra como fácil, mi Señor, como cualquier otra cosa, como parte de nuestra vida, Señor, y no como nuestra vida, Señor, te pedimos perdón. Dios mío, enséñanos, Señor, capacítanos para entender, capacítanos para agradarte, Señor, capacítanos para temerte, capacítanos para amarte. Hermano, tú que estás aquí, y si llevas años o tiempo viviendo en el Evangelio, pero sin temor de Dios, que para ti el pecar es como no pecar, que no has entendido lo que es de que el pecado es contra la santidad de Dios, contra el amor de Dios, contra la misericordia de Dios, es pecar contra la gracia, el favor de Dios, y quieres hoy reconciliarte con el Señor, yo te guío en una oración. La Biblia dice que al que pide se le da, al que toca se le abre. Vamos a tocarle al Señor, porque el Señor tiene poder para convencerte, para convencerme. El Señor tiene poder para transformar nuestras vidas. El Señor tiene poder para que tengamos esa temeridad delante de Él y caminemos cada día como el primer día que lo conocimos, agradándolo a Él. Si quieres, dile conmigo: Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, tú enseñas a través de toda tu palabra de que el temor es un favor tuyo hacia nosotros, que si hay temor en nuestras vidas nos vamos a apartar del mal. Señor, pon ese temor en mi corazón, Señor, pon esa temeridad en mi vida, mi Señor. Ayúdame, mi Señor, a sentirme desnudo, mi Señor, a sentirme miserable cada que peque en contra de ti, en contra de tu santidad. Señor, lávame con tu preciosa sangre, límpiame, Dios mío. Logra en mí esa persona que tú quieres que yo sea, Señor. Señor, dame un corazón que te ame, mi Señor. Un corazón que te tema, Dios mío. Glorifícate en mi vida, mi Señor. Quiero ver tu gloria en mi hogar, en mi trabajo, mi Señor, donde quiera que me lleves. Señor, quiero ser una persona agradable delante de ti, mi Señor. Que haga tu voluntad, Dios mío. Quiero leer a Cristo. Señor, lávame, límpiame de todo mi pecado, de toda mi maldad, mi Señor. Yo te doy gracias, Padre. Te bendigo, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bendito